Muy buenas noches. Las conversaciones entre el gobierno y el ELN están en un receso que periódicamente se conviene. El próximo ciclo se iniciará el lunes 24 de julio en Quito. Las conversaciones con el ELN se iniciaron hace 6 meses y los avances han sido muy relativos. El gran tema es si se va a acordar o no un cese al fuego y a las hostilidades. Y ese es obviamente nuestro primer tema para nuestro invitado, el doctor Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación de negociadores que se realiza en la ciudad de Quito. ¿En qué están las cosas? Yami, buenas noches en primer lugar. Efectivamente, ese es el tema central que habrá de tomar toda la atención en el ciclo que se inicia el próximo 24 de julio en Quito. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué le ha dicho el gobierno al ELN? Nosotros estaríamos dispuestos a estudiar, inclusive con más celeridad que como se hizo en las negociaciones de La Habana, donde el punto tomó casi 3 años, un cese bilateral de fuegos. ¿Ellos lo pidieron? No, el gobierno lo ofreció, pero lo ofreció condicionadamente, siempre y cuando se dijo, y siempre y cuando se repite, de parte del ELN haya el compromiso formal, rotundo, verificable y claro, de cesar simultáneamente las hostilidades para con la sociedad civil. ¿Qué quiere decir eso de cese de hostilidades? Cese de hostilidades implica renuncia, por ejemplo, al secuestro, renuncia al enrolamiento de niños de menos de 15 años, renuncia a seguir poniendo minas antipersonales que afecten o puedan afectar a la sociedad civil y cesación de atentados a la infraestructura, incluido el oleoducto. Si el ELN se aviene a aceptar un cese de hostilidades, el gobierno simultáneamente estará dispuesto a avanzar en un cese al fuego, es decir, en un silenciamiento de fusiles. Pero a ver, doctor Juan Camilo, ¿quién propuso el cese al fuego, ellos o ustedes? Digámoslo así, el ELN había venido desde vieja data hablando de cese al fuego. Entonces el gobierno les dijo, sí, ellos habían venido pidiendo, pero un cese al fuego simple, sin cualificación alguna. Entonces, ¿qué les dijimos nosotros? Cese de hostilidades. ¿Qué les dijimos nosotros? Sí, pero con cese de hostilidades. Claro. Si no, no es viable, ni jurídica, ni política, ni en ningún terreno el cese al fuego. De manera que ellos hablaron del tema y nosotros lo cualificamos, por decirlo así, con cese de hostilidades. Y en eso estamos en este momento. Pero cuando el gobierno dijo sí a la petición de cese al fuego, pero incluido el cese de hostilidades, es decir, el fin del secuestro, etcétera, 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 ¿ellos qué dijeron? Bueno, ellos dijeron que el tema, que ellos entendían que un cese al fuego debía ir acompañado de un desescalamiento de hostilidades con la sociedad civil, pero no han aún precisado cómo entenderían ejecutar y poner en práctica ese cese de hostilidades. Y precisamente ese es el tema que nos va a ocupar en las negociaciones que iniciamos ahora el 26. Cuando se reanuden. Sí. Cuando se suspendieron, o terminó el ciclo pasado, ¿cómo quedaron las cosas? ¿Bien, regular o mal con respecto al cese de hostilidades? Quedaron bien en el sentido de que fue planteado el problema, les quedó muy claro a ellos que la única y exclusiva manera de poder avanzar en un eventual cese al fuego es si simultáneamente hay un cese de hostilidades. Sí. Que si no, no es posible. Sin lo uno no es posible lo otro. Eso quedó planteado, ellos quedaron de hacer unas consultas, unas reflexiones,
y nos vamos a encontrar próximamente, en 2 semanas. A ver, doctor Juan Camilo, las personas que conocen, historiadores y analistas, el comportamiento de las FARC y el comportamiento del ELN dicen que la gran diferencia es que las FARC tienen una organización piramidal en donde hay un jefe al que respetan, mientras que el ELN no. Es una organización guerrillera federalizada en donde el jefe puede andar una cosa, pero el frente no debe ser. ¿Cómo es eso? Sí, eso tiene un fundamento real, Yamit. En las FARC hay una unidad de mando muy clara. Sí. Algunos dicen que inclusive monolítica. Sí. Se dice que se haga tal cosa y eso se hace sí. Pues la paz. Aguas abajo en las FARC. La paz se hizo así. La paz se hizo así. En el ELN las cosas son más complejas. El ELN en realidad, aunque tiene un comando central que se llama el COSE, el ELN en realidad es una federación de frentes de grupos alzados en armas, una federación, a veces bastante laxa. Por ejemplo, hay un frente que es muy fuerte, en el caso de ellos que es el Frente Oriental, Putumayo, el que, digamos, el que hace presencia en la región del Catatumbo y en la región de Arauca, a lo largo de la frontera con Venezuela, y recientemente el Frente del Chocó. Esos dos frentes son muy agresivos, no necesariamente siguen a pie juntillas las direcciones que les da el COSE, tienen diferencias y demás. Nosotros le hemos insistido mucho a los negociadores de Quito que es indispensable que todo el ELN, toda esa federación esté representado en la mesa, para saber uno con certeza que está negociando con todo el ELN y no con pedazos del ELN. Ya logramos una parte. Por ejemplo, un delegado del Frente Oriental, que es uno de los más violentos y los más aguerridos, Catatumbo, Arauca, que hubiera un delegado en la mesa, ya llegó. Y anunciaron que próximamente llegaría un delegado del Chocó, pero no ha llegado. Y también sería bueno que llegara un delegado que pudiera comprometer los frentes urbanos, porque el ELN es muy fuerte en lo que es la militancia de apoyo urbano. En la presencia de representantes del ELN en Catatumbo y del Chocó, ¿es una buena expectativa? Es una buena expectativa. En el caso de Arauca ya llegó el delegado, ya está siendo parte de las negociaciones de la mesa. El del Chocó no ha llegado. Y el del Chocó, por los problemas humanitarios, por los problemas de toda índole que se vienen presentando en el Chocó y en toda esa fachada pacífica de Colombia, del Océano Pacífico, es uno de los frentes más complicados y esperamos con apremio que el delegado del Chocó, que ya anunció el jefe de delegación del ELN, Pablo Beltrán, que se haría presente en la mesa, efectivamente llegue. Otra de las cosas que dicen, doctor Juan Camilo, están ocurriendo con el diálogo del ELN. Parecería ser que ellos no tienen, además de no tener una organización como la de las FARC, tampoco son demasiado prácticos, lo que todavía enreda más las negociaciones. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Cuando uno repasa y oye el relato de quienes participaron en las negociaciones de La Habana con las FARC, que condujeron a los acuerdos de paz, queda muy evidente que a pesar de que las negociaciones fueron duras y complejas, sin embargo, el pragmatismo de las FARC en esos momentos cruciales de las negociaciones las facilitó y hizo vías de aproximación muy importantes. Ese pragmatismo no es nada evidente en el ELN. El ELN es un grupo que además de ser unos grupos que además de ser federados, por decirlo así, como lo hemos analizado, no son tan pragmáticos, tienen una alta ideologización
unas altas motivaciones en una mezcla curiosísima de ética y de crimen, y eso lo manejan ellos prácticamente sin ningún pragmatismo. Ojalá que el pragmatismo les vaya llegando y lo vayan entendiendo, para que tengan la lucidez de entender que esta es probablemente la última oportunidad de entrar en una paz política negociada, porque de lo contrario el tren de la paz les va a pasar por las narices y eso no necesariamente les va a volver a suceder en los años venideros. Ahora, mire, doctor Juan Camilo, sobre esta falta de pragmatismo del ELN y el exceso de ideología, digamos de alguna manera, usted es conservador. El ELN ideológicamente es muy de izquierda. ¿Cómo espera el gobierno y cómo espera usted, siendo conservador, llegar a una línea en donde se encuentren o conjuguen la derecha del conservatismo suyo con la izquierda de la ideología extremista del ELN? Bueno, más que una ideología propia mía, y mucho menos de derecha, que no lo es, la suya. Nosotros estamos tratando de llevar a la mesa, en todos estos 6 meses de negociaciones, unas visiones, unas propuestas, unas vías de negociación con el ELN que permitan llegar, si hay, repito, voluntad política y lucidez de parte de ellos, a una paz honorable y digna para el ELN. Una paz que les permita entrar por el camino, no de renunciar a sus tesis, sino de poderlas tramitar por las vías democráticas, no por la coacción de las armas, que finalmente es de lo que se tratan todos estos procesos de negociación con la guerrilla. ¿Y usted cree que eso sí va a ser posible? Yamid, los negociadores en un proceso de estos tenemos que ser optimistas, porque naturalmente si estuviéramos invadidos de entrada de un derrotismo y de un negativismo total, pues no tendría sentido el trabajo. Pero sí debo decirle que mi optimismo es un optimismo castigado, no es un optimismo desbordante o fantasioso. Somos realistas precisamente de esas dificultades que mencionábamos hace unos momentos con el ELN. Ahora, doctor Juan Camilo, parecería que la decisión comunicada públicamente por el ELN, en el sentido de que no va a renunciar al secuestro, se mantiene. No hay indicios que muestren que van a suspender el secuestro, ¿no es cierto? Esperemos a ver, esperemos a ver. ¿Usted tiene esperanza? Yo tengo esperanzas porque ellos han comprendido muy bien que la renuncia al secuestro es una de las hostilidades que hay que suspender, junto con otras, no es la única. Terrorismo. Ellos estarán comprendiendo también que los secuestros cada vez los alienan y los distancian más de toda la sociedad, la nacional y la internacional. Y ellos estarán entendiendo también y reflexionando que el secuestro es algo anacrónico. Hasta el propio Fidel Castro, en el libro póstumo que escribió Castro, que se llama La paz en Colombia, consigna en uno de sus últimos párrafos que una de las recomendaciones más ahincadas que él le hizo a la guerrilla colombiana es que renunciaran al secuestro, que era un procedimiento que no tenía ninguna razón ni ningún objetivo diferente de desacreditarla a ella misma, a la guerrilla. Ahora, doctor Juan Camilo, otro de los temas que preocupa mucho al país es la voladura de los oleoductos. El ELN sigue dinamitando y sigue aplicando terrorismo ahí. Quienes están a cargo del transporte de combustibles por oleoductos y viaductos saben que eso es así, que eso continúa. ¿Hasta cuándo va a seguir el ELN bombardeando los oleoductos? Inmediatamente después de comerciales vuelve usted. ¿Qué pasa con la voladura de los oleoductos, doctor Restrepo?
La voladora de los oleoductos, Eso sí, que ha seguido, sí. no con la intensidad que tuvo hace algunos meses, pero ha seguido. Pero con los atentados igualmente contra bienes o infraestructura protegida por el derecho internacional humanitario, como son las torres de energía, las centrales eléctricas, las escuelas, los acueductos. Hace poco una voladura del ELN al oleoducto a la altura del municipio del Carmen, en norte de Santander, generó un derrame que contaminó las fuentes de agua de 3.500 personas y sus acueductos. Ese tipo de comportamientos hace parte también de las renuncias a hostilidades contra la sociedad civil que se hace imperioso plasmar y protocolizar como requisito indisoluble de un eventual cese al fuego. ¿Y usted ve que ellos están en ese camino a aceptar el cese a la voladura de oleoductos y de hospitales y de escuelas, en fin? Y a mí esa es la posición muy firme y muy clara de la delegación del gobierno. Digo, pero usted ve que... esperemos que así sea. Pero usted ve que hay buen ánimo para eso. Yo no me atrevería a decir que buen ánimo, pero sí están entendiendo que tiene que hacerse así si se quiere lo que ellos tanto reclaman, que es un cese bilateral temporal de fuegos. Usted sabe, doctor Restrepo, que después de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, una delegación del ELN viajó a Cuba para hablar con las FARC. ¿Qué pasó ahí? Fue una reunión privada, ¿no?, entre ellos, es decir, la alta comandancia de las FARC con la alta comandancia del ELN. El gobierno propició ese viaje, no participó en él, pero lo propició. ¿Por qué? Porque nos pareció que es muy importante y muy interesante que el ELN reciba de boca directa de las FARC el testimonio de cómo sí es posible hacer un acuerdo de paz en Colombia con el Estado colombiano. Así haya dificultades, así haya campamentos que no se hayan completado y en fin, pero el diseño general sí se pudo hacer, que eso lo recibiera el ELN, no de boca del gobierno, ni de boca sino de quienes habían participado directamente como su versión en la negociación con el Estado. Usted mencionó hace un momento que la gran diferencia entre las negociaciones de La Habana con las FARC y las del ELN en Quito es que La Habana completó 5 años y Quito lleva 6 meses. El tiempo es un enemigo grave suyo como presidente de la delegación del gobierno. Sí, nosotros somos conscientes, Yamid, que el tiempo es uno de los aspectos más complejos y, digamos, más negativos en estas negociaciones. ¿Por qué? Porque las negociaciones en La Habana no solo tomaron 5 años, sino que comenzaron cuando estaba comenzando la administración Santos. Estas negociaciones comienzan en su fase pública, al menos, en un momento en que ya el gobierno actual entra en su recta final, o sea, el tiempo es más estrecho. Pero no solo el tiempo cronológico, el tiempo político. Ya la campaña política colombiana empieza a calentar motores y a veces muy calientes. Ya ha habido manifestaciones de algunos grupos en donde le echan fuertes pedruscos a la negociación con el ELN. No han faltado quienes digan inclusive que si ganan van a acabar con las negociaciones con el ELN. Entonces nosotros, ¿qué le hemos dicho al ELN? Esa es una realidad en la estrechez del tiempo político y cronológico. Si bien no alcancemos a negociar con todos los detalles y pormenores un gran acuerdo de paz, por lo menos intentemos de común acuerdo las dos partes a llevar estas negociaciones, digamos, en lo que queda del 2017, hasta un punto tal en donde sea difícil para quien llegue borrar de un papirotazo estas negociaciones.
¿Y qué sería eso? Y por eso es la importancia de lo que comienza el 26 de julio, que logremos avanzar en un cese al fuego y de hostilidades. Porque si eso lográramos y el ELN tiene la lucidez de entender la ventana de oportunidad que se abre con eso, pues entonces le quedará, vamos a tener mucha gente de la opinión pública colombiana que diga el año entrante, pero ¿cómo van a borrar de un plumazo unas negociaciones que han logrado suspender el secuestro, las voladuras de oleoductos, el secuestro de menores, las minas antipersonales? Si ese avance no se hace, pues la negociación queda en una situación políticamente más frágil que si se avanza en ella. Mira, la pregunta final, doctor Restrepo. El acuerdo de paz que se firmó con la FARC es considerado por usted y la delegación de Colombia como patrón para las conversaciones de Quito o no? Sí, a ver, el ELN tiene, Yamil, lo que algunos consideran que es o denominan el síndrome del hermano menor. O sea, el hermano al que no le gusta que lo homologuen y le pongan siempre como ejemplo lo que hizo el hermano mayor. Sin embargo, en la agenda que con el ELN se negoció y que es la carta de navegación de nuestras negociaciones, está dicho, como lo mencionaba, que se buscarán puntos de sincronía y de similitudes entre lo acordado en La Habana y lo que se negocia en Quito. Por el momento estamos hablando de temas que son muy peculiares a la negociación con el ELN. El caso de la participación de la sociedad civil, que es un punto que ha pedido y reclamado mucho el ELN. Esto del cese al fuego y de hostilidades. Pero si esto avanza, llegará un momento en que inexorablemente varios de los capítulos que se negociaron en La Habana tendrán que ser aplicados analógicamente a un eventual y posible acuerdo con el ELN. Pongo un ejemplo. No tendría sentido negociar, por ejemplo, un nuevo acuerdo sobre justicia transicional, para poner el caso. Sería el que fue bien difícil. Se podrán hacer ajustes aquí y allá, pero que fue bien difícil y es bien complejo de suyo para cortar uno nuevo a la medida del ELN. Habrá pues unos momentos en que capítulos de lo que ya quedó en La Habana sean transportables analógicamente a este caso, pero no hemos llegado allá aún. No, pero quiero decir, para que la opinión pública asuma una posición frente a las negociaciones con el ELN. Primero, conquistas que lograron las FARC en el acuerdo de La Habana, como amnistía, como justicia transicional, como libertad inmediata de quienes están cobijados por los acuerdos en sí de esas liberaciones, como pena máxima 8 años, como amnistía general si se confiesan los delitos, si se confiesan. Supongo que esos beneficios que lograron las FARC los pedirá también el ELN. Mi pregunta es, ¿se le van a conceder? Seguramente, porque el esquema de justicia transicional no tendría razón de ser que fuera diferencial para unos y para otros. Lo que sí es muy claro, y eso también se lo hemos dicho a las FARC, al ELN, nosotros, y se lo acaba de repetir la Corte Suprema de Justicia, creo que fue la semana pasada, al ELN diciéndole, señores, recuerden que cosas como el indulto o la amnistía solamente se le conceden a los grupos armados en arma que firmen y rubriquen un acuerdo de paz con el Estado. A ver, doctor Ramiro, el país entero sabe que cualquier organización que tenga capacidad de hacer terrorismo, pues es peligrosa. Yo quisiera preguntarle a mis televidentes lo siguiente, a ver si usted está de acuerdo. Para redondear la paz, ya lo hicieron las FARC, falta el ELN. Una paz sin el ELN es incompleta, en mi opinión. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo lo mismo, Yamid. Mal contada, el ELN es un tercio
de contingentes de hombres con una gran capacidad de terrorismo y de hacer daño de lo que eran las FARC. De manera que sí, para redondear la paz en Colombia y proyectarnos a unos tiempos de posconflicto y de sosiego, es necesario la paz con el ELN. Esa es esa pregunta. ¿Ustedes creen, sí o no, que es necesaria la paz con el ELN? La respuesta suya es sí. Sí. ¿Y la de ustedes? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día, emisión central del Noticiero C.